Comienzo con lo siguiente, es que a veces provoca pedir suficiente ilustración de este proyecto que creo que ya hemos oído ya demasiadas veces los mismos argumentos. Pero bueno, volvemos con un nuevo nombre, con un nuevo proyecto de acuerdo y esta vez con un título que hemos pedido que al menos por respeto a la ciudad se debería cambiar. Porque genera un daño, creo, irremediable a lo que puede ser el futuro de este consejo y ya expuse cuáles fueron los motivos, pero aquí no podemos acostumbrarnos a títulos tendenciosos. Y reitero, abriría una puerta muy compleja para que en este consejo, en 4 o 5 renglones, empecemos a hacer narrativas sobre cualquier tema y a insultar, sea la ciudad, sea un gobernante, porque entonces vamos a terminar en el proyecto de acuerdo mediante el cual vamos a evitar que el ladrón de Daniel Quintero haga tal y tal cosa. Y listo. Y así pues no queremos empezar a titular los proyectos de acuerdo. Por respeto, reitero, a la ciudad y al Consejo de Medellín. Y hablemos entonces de la protección al patrimonio público, que me llama mucho la atención entre esos eufemismos que empiezan a suceder dentro de la política. ¿Qué es el patrimonio público y cómo se protege el patrimonio público? Porque aquí nos hablan pues del proyecto para la protección del patrimonio público. Yo le voy a decir, señor gerente, cómo se puede proteger el patrimonio público de EPM, que creo que es supremamente importante. Y lo más idóneo es la transparencia y la idoneidad de los directivos de EPM. Y creo que hay que arrancar por eso. Es una forma, como se cuida el patrimonio público, es nombrando personas que tengan el conocimiento técnico, las capacidades, la relevancia, el liderazgo, y no montar un directorio político dentro de EPM. Esa es una forma muy clara de protección del patrimonio público. Cambiaron toda el área de vicepresidentes, todos los vicepresidentes que podían, se perdió la experiencia acumulada y cada uno ya es cuota de alguien. O sea, todos tienen jefe político dentro de las vicepresidencias de PM. Y eso hace mucho daño al patrimonio público. ¿Por qué? Porque empiezan a tomarse decisiones que afectan la transparencia de EPM. Entre ellas, por ejemplo, que ya lo hemos visto y ya se ha denunciado públicamente, aquí lo vimos en un debate hace muy poco, y es, por ejemplo, cómo se traen una cantidad de contratistas desconocidos para manejar, por ejemplo, la alimentación de Hidroituango, 39.000 millones de pesos, con bastantes cuestionamientos de la forma como se hizo el proceso y de la ejecución del contrato. Entonces, así, también protegemos el patrimonio público. Yo creo que es supremamente importante entender que tenemos que trascender simplemente las decisiones hacia afuera de es que ese negocio va mal, porque muchas veces es por cuenta de la mala administración y la mala gestión del negocio. Y eso es preocupante en EPM que además a través de, y lo hemos dicho constantemente, maniobras contables, terminó entregando el año pasado particularmente utilidades al municipio de Medellín que no reflejaban los flujos de EPM. Fue simplemente una cantidad de transacciones que se hicieron internas, de esas que terminan diciendo, súmenle ahí plata, entonces contablemente termina EPM generando utilidades, pero no en la práctica haciéndolo. Y eso evidentemente también va a generar dificultades en el patrimonio público porque nos muestran un plan de inversiones que seguramente no se cumple en muchas ocasiones porque se hacen malas decisiones, y ahorita hablaremos de los riesgos de mercado como forma de protección del patrimonio público, pero en particular, y lo vimos cuando se recibió Afinia, hubo que hacer unos manejos contables y Afinia termina generando unos, digamos, como un teórico valor agregado que está representado en cuentas vencidas de servicios públicos que, ya lo dijimos, en muchas ocasiones pasan de 360 días más de 1.000.000 de pesos. Y eso pasó mucho a EPM dentro de su PIG y por eso es que no, más bien, se generan teóricas utilidades de EPM, pero no reales utilidades de EPM. No es por su flujo de activos, es por su flujo de ingresos, sino por maniobras contables. Yo quisiera entender especialmente, además de manejo transparente que se le debería dar para, como la forma más importante de protección del patrimonio público de EPM, explicarle muy bien a los ciudadanos cómo se están generando hoy las utilidades de EPM.
Y básicamente las utilidades de EPM están generándose por un exagerado aumento de las tarifas de servicios públicos. Y aquí lo mostramos también en un debate de control político, como por ejemplo la energía en 2 años ha crecido el 30%, la tarifa de energía para cualquier estrato en Medellín, o como solamente el último año al estrato 1 le ha subido casi el 50% su tarifa de servicios públicos en acueducto, al estrato 1. Entonces, claro, muestran los números, utilidades grandísimas, pero estamos diciéndole, quite la plata a los pobres para después devolvérsela a los pobres a través de inversión social. Casi que una devolución de IVA, como se proponía en algún momento, que le pusieran IVA a los alimentos, a los estratos más vulnerables para devolvérselo en otro tipo de pagos. Eso fue una propuesta que se hizo una vez en una reforma tributaria y casi se incendia este país. Hoy está pasando en EPM eso. Aumentos exagerados en las tarifas de servicios públicos para decirle a los ciudadanos se las devolvemos a través de inversión social con las utilidades de EPM. En eso se está volviendo EPM. Entonces, si uno protege el patrimonio público, muy bien proteger a EPM, y estamos diciendo que EPM trabaja para los más necesitados de Medellín, para generar los mejores servicios públicos y para que ojalá que con la venta de UNE le entreguemos rendimientos a la ciudad si sobran, cosa que ahorita discutiremos. Pero en particular me preocupa que ese beneficio del que tanto habla EPM sea a expensas especialmente de los más vulnerables, que son la gran mayoría de usuarios de EPM. Es decir, si vemos cómo está la distribución socioeconómica de Medellín, el estrato 1, 2 y 3 es el 75% de las personas. Esos son los grandes usuarios de EPM. Y a ellos son los que más han venido creciendo las tarifas de servicios públicos. Entonces, utilidades sí, históricas sí, porque son del bolsillo de los más necesitados de Medellín. Hablemos del riesgo, que también es un tema que aquí nos hablan mucho. Es que el riesgo de las telecomunicaciones, sí, el riesgo de telecomunicaciones es evidente, pero el riesgo es de las empresas públicas en general que ingresan a competir en el mercado. Hay un riesgo general del mercado en todo sentido. Es decir, pasa en telecomunicaciones y pasa en energía y pasará mucho más fuertemente en energía en los próximos tiempos, con unas tendencias y unos cambios grandísimos en cómo va a ser el consumo de energía, cómo cada vez más empresas montan sus paneles solares y se van independizando energéticamente, cómo hacia adelante habrá regulaciones en las que las personas ya va a pasar lo que se conoce como un prosumidor, ya no solo va a ser consumidor, sino que además va a poder producir una persona en su casa y conectarse a la red y venderle a otros consumidores, y esos van a ser cambios grandísimos en el mercado de energía que van a suceder muy rápido. No sé si en 2 años, en 5 años o en 10 años. Entonces la estabilidad que vemos de EPM hay que mirarla con lupa. No nos podemos quedar simplemente diciendo telecomunicaciones es muy complejo, no. Telecomunicaciones es muy complejo, claro. Pero energía va a ser muy complejo y acueducto va a ser muy complejo. Y una empresa pública, como se llame, descentralizada, y aquí tenemos cientos en Medellín que no funcionan, hay muchas empresas industriales y comerciales del Estado que simplemente están pegadas con babas, esperando que les pasen contratos interadministrativos, el único que sirven porque no producen ningún tipo de beneficio económico para la ciudad, podrán tenerse, y aquí nos justificarán, los rendimientos sociales, etcétera, pero los riesgos de mercado existen y existirán. Es decir, si a mí me muestran hoy la línea de EPM en 5 años de cómo van a ser los ingresos por energía, yo no sé si creer. Reitero, cambios en regulación, en 5 segundos cambian el mercado. Y sobre todo cambios de consumo y de consumidores cambian rapidísimamente un mercado. Entonces el mercado energético va a ser de los de mayor cambio dimensional en los próximos años. Y así como las telecomunicaciones hace 15 años eran una forma, vamos a ver cuánto va a durar la energía con esas, entre comillas, gabelas que se le dan por tarifas, por una cantidad de facilidades, especialmente a las empresas productoras que van en detrimento de los usuarios, que pagan las ineficiencias, los sobrecostos, etcétera, y les toca pagarlo en la tarifa de servicios públicos, porque ¿quién pues va a pelear con EPM? Yo mañana no voy a decir, me salí, cierre y me quedo sin agua y sin luz en la casa.
me toca someterme a lo que EPM me diga. Y si me subió 50% la tarifa de un año a otro, me toca aguantarme, porque no hay mucha competencia que digamos. Entonces los riesgos existen. Los riesgos de mercado para EPM son muy grandes. Y no solo en telecomunicaciones, en energía son muy grandes. Y en Afinia sí que son grandes. Y en Afinia sí que son grandes. Ahí hay 10 billones de pesos que va a invertir EPM en los próximos años. Daré 2 minutos más de una vez, pido, que ya sé que ahí veo 30 segundos. Pero en Afinia son supremamente grandes. Y en eso hay silencio absoluto. Y aquí no vemos pues poniendo aquí en debate que vendamos Afinia, que es que esto es muy grave, que es que se va a acabar EPM. Una empresa con un recaudo de cartera de menos del 84%, alrededor del 84%, es una empresa que no va a tener viabilidad en el futuro y que no ha mejorado. 2 minutos más para cerrar, señor presidente, mil gracias. Entonces, a EPM la han venido poniendo en riesgo por muchas razones y Afinia se suma a ese riesgo. Y aquí no veo pues poniendo el debate de qué está pasando en Afinia. Es más, los ponentes que hacen con tanto respeto estas intervenciones nunca los he oído hablar nada del riesgo de Afinia. Para ellos pues eso no es protección del patrimonio público. Hay que meter muchos temas en este debate cuando hablan de protección del patrimonio público. Y aquí nos iban a proponer un cambio de objeto social de EPM, le iban a meter en turismo y en seguros y a vender una cantidad de cosas. Y en ese momento pues no hablaban de protección del patrimonio público. Entonces demos pues realmente, reitero, a un lado esos títulos tan tendenciosos y concentrémonos entonces en la verdadera protección del patrimonio público, que trasciende este debate, que se profundiza en los riesgos inherentes al negocio de energía, a las malas decisiones administrativas y directivas de EPM, al abuso en las tarifas de servicios públicos. En esos son los temas que nos deberíamos concentrar, en el riesgo tan grande de Afinia, y en el riesgo país, porque evidentemente dependemos todos de muchas decisiones macroeconómicas en las que, pues sí, de momento nos dijeron que se acabó de reducir el valor en libros, pues supongo que es por el dólar, entre muchas otras cosas, que devuelve un riesgo absoluto cualquier negocio en este momento en Colombia y cualquier proyecto de inversión en Colombia. O revise pues cuántas empresas privadas están invirtiendo hoy con el riesgo país, esperando a ver cuál va a ser la reforma tributaria, cuál va a ser el plan de desarrollo y muchas decisiones macroeconómicas que pueden hacer caer en unos minutos negocios y empresas de toda la vida. Esos son los enfoques que deberíamos empezar a tomar. No solo aquí concentrarnos en que vamos a salvar el patrimonio público, no, el patrimonio público se ha venido deteriorando con decisiones propias de EPM en estos 2 años y medio. No me queda la menor duda. Y en eso sí, pues no veo a nadie aquí rasgándose las vestiduras. Y ya para terminar, unas preguntas muy breves, 30 segundos, muy sencillo. Yo quisiera ver otros escenarios de valoración, porque nos están poniendo aquí solo venta. Entonces yo pregunto varias cosas. ¿Qué pasa si no se vende? ¿Cuánto podría ser ese escenario de valoración de la empresa? Si no se vendiera, ese rango de 2.3 a 2.8, ¿qué puede pasar? Otra alternativa sería, ¿qué pasa si un tercero comprara toda la empresa? ¿Se valoriza o se desvaloriza esos números que no me están ahí? O sea, no sé, que mañana llegue un gigante y AT&T dice, voy a comprar Tigo Une. ¿Se valoriza esa inversión o no? Si EPM compraría la otra parte, cuando ya cuando ya dicen, listo, se va a vender, se tiene que vender todo, entonces EPM podría comprar y podría valorar ese negocio y valorizarlo aún más. O podría conseguir un tercero, un socio capitalista. Ahora hay muchos de esos de infraestructura tecnológica. Un tercero que llegara a fortalecer la infraestructura tecnológica y no tuviera que poner plata a EPM. Creo que hay que mostrar un poco más de alternativas. Aprovechemos este debate para que nos muestren más abanicos, porque es que no hay una única, como lo dicen así, una única bala de plata. Hay más alternativas y aquí nos están dejando con una sola. Creo que sería importante llevar este debate a otros escenarios, es decir, ¿qué pasa, insisto, en otras formas de valoración de la empresa? Si no vende, ¿cuánto se cae? ¿De 2.1 a cuánto? Si se vendiera un tercero,
si todo el paquete entonces se valorizaría. Todos esos detalles valdría la pena ponerlos en consideración en estos debates. Ahí termino, muchas más reflexiones que haremos posteriormente en otros momentos, pero creo que hay preguntas muchas por responder y nos gustaría entonces saber si se han considerado otros escenarios de valoración y qué pasaría con otras valoración de otras empresas de EPM que también podrían estar aquí debatiéndose su futuro. Gracias, señor presidente.